Jesucristo y pues Él es el ejemplo, ¿verdad? Que hay que seguir, ¿sí? Entonces, en Mateo 4:23 nos dice, si usted quiere anotar el versículo, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que predicar nosotros? El evangelio del reino. ¿Sí? Nosotros tenemos que predicar eh, superación personal, psicología, nada. Nuestro deber es predicar el evangelio del reino. En Juan 15:15, el Señor también nos dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, en aquel tiempo había muchas doctrinas, sectas y todo, pero ¿qué hizo Jesús? Dice, lo que oí de mi Padre. ¿Sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hablar es lo que escuchamos. ¿Sí? Nuestro Evangelio del Reino, hermanos, aquí está. Y aquí está lo que usted va a escuchar, lo que el Padre le dé para exponer en su tema. Amén. Entonces, ya entrando en lo que es la homilética, vamos a empezar con la definición. Sí, la palabra homilética viene de la palabra latina homilia, que significa discurso sencillo. Sí, y la podemos definir como el arte de ordenar un sermón. Sí, este sermón es un discurso religioso principalmente. Entonces, para elaborar un sermón, usted tiene que cumplir con ciertas características y su mensaje también tiene que tener ciertas características. ¿Sí? Entonces, primero vamos a empezar con las características que debe de tener usted como persona. ¿Sí? Entonces, en lo espiritual, usted debe ser una persona que tenga una relación real y verdadera con el Señor. Usted no es opcional, usted debe de ser una persona que ore, que ayune y que lea la Biblia. ¿Sí? Si usted ora, va a platicar con su padre y el Señor le va a dar la dirección. ¿Sí? Si usted ayuna, mi hermano, va a entrar en ese mundo espiritual. ¿Sí? Los hechiceros ayunan mucho para escuchar la voz de los demonios. Usted va a ayunar para que pueda escuchar más la voz del Espíritu Santo. Es quebrantar la carne. ¿Sí? Y leer la Biblia es como se lo comentaba hace rato, aquí el Señor es donde le va a hablar lo que tiene que decir. La Biblia la tiene que leer una, dos, tres, las veces que sean. Es el libro principal que tiene que leer antes de que lea otros y trate de memorizar versículos, mi hermano, trate de memorizar. Es una base importante la Biblia antes de que escuche conferencias en YouTube y la Biblia para que no se desvíe. Sí, segundo, debe pedir la llenura del Espíritu Santo. En San Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Por eso siempre, siempre, diario, diario, hermano, usted pida la llenura del Espíritu Santo. Sí, como siguiente punto, usted debe ser una persona recta con Dios. Si usted tiene algún pecado oculto, tiene algún mal hábito, arrepiéntase, ¿no? Hay que arrepentirnos y si no lo hace, no predique, no sea que el Señor lo exponga o lo haga quedar en vergüenza o que sea piedra de tropiezo, perdón, en su iglesia, ¿sí? Entonces pongámonos a cuentas con el Señor, ¿sí? Trate de llevarse bien con sus discípulos, trate de que sea esa unión que tuvo Jesús con sus discípulos, ¿sí? Usted debe vivir lo que predica, no debe ser una persona que nada más hable, pero que a la mera hora usted no esté viviendo lo que predica, amén. Entonces usted debe ser una persona esforzada y dedicada. Créame que va a ser mejor recompensado si usted se esfuerza y se dedica a las cosas del Señor a que se esté dedicando a las cosas del mundo. Amén. Entonces, esas características son las que debe tener en la forma espiritual como persona. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar bueno, vamos a seguir con su expresión cuando esté exponiendo su mensaje. ¿Sí? Entonces, antes de empezar a exponer su mensaje, repáselo, hermano, repáselo para que tenga bien claro lo que va a decir. Amén. Entonces, al instante de hablar,
trate de que usted tenga una buena dicción. ¿Qué es la buena dicción, hermano? Que se le entienda lo que está hablando. Sí, a veces por el nerviosismo nos trabamos, por el nerviosismo decimos palabras entrecortadas, o como dicen, hablamos entre dientes, ¿sí? Entonces, tratemos de hablar claramente las palabras, ¿sí? No sea monótono, ¿sí? No use un solo tono de voz. Trate de repente de subirlo, trate de repente de tranquilizarse, trate de repente así. Puede guardar silencio, depende de la ocasión. ¿Sí? No sea una persona que da un tono porque la gente empieza a aburrirse o a dormirse, ¿sí? Entonces, cuando hable, trate de no usar regionalismo, ¿sí? Si la Biblia dice, dejar que los niños se acerquen a mí, usted no diga, dejar que los huerquillos se acerquen a mí, ¿sí? Trate de evitar el regionalismo porque hay muchas personas que no saben el significado de las palabras. Y el significado de una palabra varía, depende a la región. ¿Sí? Entonces trate usted de decir lo que dice la Biblia. No, no use los regionalismos a los que está acostumbrado. Amén. Ok, entonces seguimos. Dice, hay que evitar los sonsonetes. ¿Qué es un sonsonete? Pues es un sonido, una palabra que nosotros repetimos mucho. Sí, por ejemplo, cuando nosotros, yo por ejemplo, si estoy hablando, de repente le estoy explicando, digo, ¿sí? ¿Sí entendió? ¿Esto? ¿No? O cuando usted está orando, oye, Señor, te pido, Señor, que tú, Señor, venga, Señor, el que usted esté repitiendo cada rato, Señor, eso es lo que se llama sonsonete y es algo que fastidia. Si quiere usar, quiere glorificar el nombre del Señor, use sus nombres. Yo creo que usted conoce muchos nombres y váyalos utilizando, pero no esté siempre con este sonido. Amén. Entonces, otro punto, evite usar lo que se llaman las muletillas. ¿Qué es una muletilla? Es una palabra incompleta. Sí, sí, para decir entonces, a veces decimos tons, o pues decimos pos, o verdad, ¿ya? Sí, eso lo que se llama muletillas, de que las palabras las diga bien, que él las diga completas. Amén. Entonces, cuando lea bien, ¿sí? No lea con mucha rapidez, ni tampoco lea muy despacio, ¿sí? Sino que al momento en que usted lea, respete los signos como comas, signos de interrogación, signos de exclamación. Esto le ayudará a usted a entender bien lo que está leyendo y al público, la persona que tiene enfrente que no tiene una Biblia, va a entender mejor lo que usted está haciendo. ¿Sí? Entonces, cuando esté exponiendo su mensaje, hermano, trate de mirar al público. Sí, no clave la mirada en una persona en específico, sino que trate de mirar al público, al del frente, al de atrás, al del medio. Use el tono de voz adecuado para que escuche el del frente, para que escuche el del medio, para que escuche el de atrás. Ahorita ya hay bocinas, ¿no? Pero trate de modular su voz para que todos escuchen, tanto el que está enfrente como el que está hasta atrás. ¿Sí? Entonces, hay que tratar de dominar nuestro nerviosismo. Cuando estamos nerviosos, tendemos a hacer ademanes, a tocarnos el cabello, a tocarnos la oreja, la nariz, la ropa. Entonces tenemos que evitar ese tipo de ademanes que hacemos cuando estamos nerviosos, ¿sí? Eh, hable con denuedo. ¿Qué es el denuedo? Es hablar una verdad con valor, ¿sí? Lo que hacía Jesús, ¿qué hacía Jesús? Él les hablaba directamente a los fariseos, mis hermanos, él nos, como decían, no se andaba entre las ramas, él les hablaba, ellos se enojaban, lo querían apedrear, y es lo que hacían los apóstoles. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro habló con denuedo y les dijo, ustedes mataron a Jesús. Y hoy nosotros, a veces si nos toca hablar a lo mejor en lo que es, lo que ellos estaban, en lo que se llama hoy todo lo de la inclusión sexual y todas esas cosas, debe de ser claro en decir que eso no está bien sin que le importe las consecuencias. Eso es hablar con denuedo, una verdad, la verdad que está escrita en la palabra del Señor, ¿sí?
Otro punto, hermano, no use el púlpito para desahogos personales. Sí, no empiece a meter los problemas que tuvo en la semana. Si son para glorificar al Señor, de que tuvo un problema, yo le doy la solución, gloria a Dios, pero trate de evitar criticar a su, trate de evitar criticar a su hermano, a su amigo. Eso es de muy, una manera, esté exponiendo el mensaje, no para criticar, no para quejarse, mi hermano. Y no sé, hay que evitar ser presuncioso, hay que entrar con humildad, con sencillez. Yo no sé qué títulos tenga o si tiene alguna posición social, nosotros vamos a servir. Tiene que entrar con humildad, mi hermano, con humildad a donde quiera que usted esté. ¿Sí? Entonces, cuando usted esté expresando su sermón, trate de hacer gestos para que la gente esté en la atención, haga énfasis donde tenga que hacer énfasis, la expresión, eso le va a dar vida a su sermón, que haga énfasis, ¿sí? Y por último, en lo que respecta a su persona, quiero decirle que usted es un embajador de Cristo, ¿sí? Y como embajador de Cristo debe tener una presentación, una buena presentación. Su vestimenta debe de ser de acuerdo al lugar donde está, ¿sí? Dependiendo del lugar en el que usted esté para dar su sermón, así debe ser su vestimenta. ¿Sí? Si está en la playa, obvio no va a estar de traje, pero que la vestimenta sea de acorde al lugar, ¿sí? Que no sea una vestimenta provocativa, tanto en hombres como en mujeres, que no sea una vestimenta estrafalaria, hermano, trate de no andar a la moda, ¿verdad? Esas modas pasajeras. Trate de que su vestimenta sea de acorde al lugar. Entonces, son algunos de los puntos en lo que respecta a su persona, ¿sí? Ahora vamos a tomar los puntos. Julio, adelante. Excelente, nada más déjame recalcar algo. Todos los puntos que está diciendo Julio los está dando muy rápido por el tiempo. De hecho, muchos de ustedes ya han predicado, muchos de ustedes ya han tenido un púlpito, sabemos que hay algunos que no. Por eso, Julio, pues, me hizo favor de darlos, y hay unos que nos tenían que recordar, hay unos muy buenos, ¿no? Que se ven muy sencillos, pero no lo son. Entonces, eso de hablar con denuedo, ya después, si ustedes quieren, les doy toda la exégesis de la palabra denuedo, pero es una palabra muy, muy, muy importante, la palabra denuedo. La palabra denuedo tiene un significado muy grande, que no nos alcanzaría una hora para la pura palabra denuedo. Entonces, eso que se les quede en su cabeza es el hablar, uno, A ver aquí. con valor, como dijo el hermano. Uno es hablar con valor y con seguridad, sin miedo, hermanos. Lo que venga, ya si vienen y nos llevan en la patrulla, pues ni modo, ¿no? ¿Ya qué vamos a hacer? Si nos dan jitomatazos, pues Digo, gloria a Dios. no, a ver, Ok, bueno, entonces continuamos con las partes de las que debe tener un sermón, ¿sí? Entonces, su sermón debe tener un título o tema, ¿sí? Es muy importante que tenga el título o tema. ¿Por qué? Porque a través del título usted va a empezar a llamar la atención del público. A través del título usted le va a hacer saber entender al público de qué va a la enseñanza. ¿Sí? A través de ponte solo. va a empezar a crear, ¿sí? Ese interés. Por ejemplo, que usted le ponga perdonar es sanar. La gente va a decir, ah, bueno, perdonar. Dice sanar, ¿por qué? ¿Por qué voy a sanar si perdono? Creo que nos salgamos y volvamos atrás. Que la gente se recomienda generalmente que el título no tenga más de 5 palabras, pero no es una regla. Sí, hay muy buenos títulos que pueden tener hasta más palabras. Pues se habla del rey David, un hombre conforme al corazón del Señor. Ahí ya son más palabras, pero es un título que le va a indicar a la persona de qué va a hablar usted en su sermón y va a empezar
a llamar la atención. Entonces, el segundo punto que debe tener es que su tema lo tiene, o título, tiene que estar basado en un texto bíblico, ¿sí? Tiene que, el texto que escoja tiene que ser de acuerdo al tema, ¿sí? No puedes escoger cualquiera, sino tiene que ver bien que ese texto que usted elija vaya acorde al tema que usted va a dar, ¿sí? Cuando usted exponga su texto, trate de memorizarlo, ¿sí? Porque en ocasiones, si usted lo tiene en su celular y de repente no lo puede prender, si lo tiene en una hoja y está al aire libre y se le vuela la hoja y no tiene, o sea, no tiene lista su Biblia, tiene que memorizar preferentemente ese texto bíblico en el que usted va a basar su mensaje, ¿sí? Entonces, como, el siguiente punto es que debe tener una introducción, hermano. En la introducción, como dice la palabra, usted empieza a meter a la gente en el tema. Usted empieza a tener el contacto con su audiencia, ¿sí? Desde el momento en que usted se presenta, empieza ese contacto con su introducción, no sea de más de 5 minutos, que sea muy breve. Sí, en la introducción usted tiene que despertar el interés por el tema. Sí, en la introducción usted tiene que mostrar que su tema es, bueno, sí que va de acorde con lo que va a predicar. Sí, entonces su introducción clara, debe ser muy clara, tiene que ser apropiada, tiene que tener una unidad, tiene que ser adecuada a la audiencia, pero sobre todo que sea breve, mi hermano, no se extienda, no se extienda, ¿sí? Entonces, cuando usted esté haciendo su introducción, trate de no adular a la persona que lo invitó, ¿sí? No exalte a esa persona, la que se tiene que exaltar es a Jesús. Sí, en este caso yo no puedo empezar a hablar maravillas de mi hermana Cristo que me invitó. Gloria a Dios, que Dios la bendiga, pero usted tiene que exaltar a Jesucristo y no caer en la adulación a la persona que lo invitó. Sí, no, evite excusas de que, pues es que como no había nada que predicar y pues me tocaron a mí y si no sale bien, pues ya saben por qué, hermano. No, evite la arrogancia, ¿sí? Sea humilde, sea sencillo, evite, hermano, la crítica. Nuevamente, no critica a nadie cuando está dando su introducción. Eso es algo que tenemos que evitar, porque a veces tendemos a empezar a criticar y eso no es algo que agrade al Señor. No use lenguaje técnico, mi hermano. A veces entre nosotros más estudiamos, aprendemos palabras, ¿verdad? Tenemos palabras que son difíciles y, por ejemplo, en lugar de decir pecado, decimos concupiscencia, la concupiscencia. Y entonces la gente no sabe qué es concupiscencia. Si usted le habla de concupiscencia, pues la gente se le va a quedar bien, pero no va a entender. Quizá le pregunte, ¿sí? O la gente empieza a hablar de la parusia, ¿no? Y no saben qué es parusia. Usted sabe que es la venida de Jesús, pero la gente no sabe. Entonces trate de evitar ese lenguaje técnico, tanto en la introducción como en su sermón, a menos de que usted esté ante personas que tengan una licenciatura teológica, una maestría, un doctorado, se puede usar el lenguaje técnico porque son personas que lo van a comprender. Amén. Entonces, ya después de la introducción sigue el desarrollo del sermón. El desarrollo del sermón usted ya va a desglosar todo lo que va a contener su tema, ¿sí? Y cuando desglose su tema puede tener varias divisiones. Un ejemplo, si usted va a hablar, por ejemplo, del rey David, va a desarrollar su tema conforme al rey David y puede usar como, por ejemplo, como subtema un hombre valiente, y ya desarrolla que es un hombre valiente. Un hombre que le gusta adorar a Dios, puede desarrollar su tema. Eh, un hombre que se equivocaba, puede desarrollar su tema. Esos son los subtemas, ¿sí? Y deben de estar incluidos en el desarrollo de su prédica, enseñanza o sermón, como usted lo quiera llamar. Y entonces, cuando usted
desarrollando su sermón, también trate de utilizar ilustraciones, ¿sí? Si usted recuerda cuando los hermanos cuando predican, de repente llevan objetos, van a hablar del alfarero, llevan un carro, usted puede hacer lo mismo, ¿sí? Trate de ilustrar lo que va a enseñar. Si tiene a disposición tecnología, utilícela, es de mucha bendición. Muchas personas aprenden viendo más que escuchando, entonces puede usar las ilustraciones. Amén. Entonces, después, por último, tiene que tener una conclusión, hermano. La conclusión, pues, obviamente, es el final de su sermón. Y en el final de su sermón, aparte de lo que es la culminación, está la aplicación, cómo aplicar lo que aprendió al inconverso. Y tiene que haber un llamamiento, hermano. Eso es muy importante. No se le olvide hacer el llamamiento, ¿sí? El llamamiento es para que la gente se arrepienta, para que la gente, dependiendo del sermón que usted está dando, la gente tome una decisión, ¿sí? Ya sea de seguir a Cristo, de corregir algo, si usted la estuvo exhortando, pero el llamamiento es muy importante, ¿sí? Entonces, este sería el último punto. Y la homilética es un desafío y es con el propósito de que usted desarrolle un sermón, ¿sí? Entonces hay varios tipos de sermón. Es el sermón temático, en el cual usted desarrolla su sermón de acuerdo al tema. Nada más se utiliza el tema o título que le puso para desarrollar su sermón. Sí, existe el sermón textual, en el cual usted utiliza el texto que utilizó para respaldar su título, desarrolla el sermón en base al texto, ¿sí? Hay otro tipo de sermón que es el biográfico narrativo y trata de que usted utilice una historia bíblica o un personaje bíblico. ¿Sí? Yo sigo con el rey David. Usted puede usar a este rey David para desarrollar un tema y eso es lo que se llama el sermón biográfico narrativo. Y existe el sermón expositivo. Este sermón es el más enriquecedor, pero también es el más difícil. En este tipo de sermón, hermano, usted tiene que meterse a investigar a fondo. Aquí en este tipo de sermón ya se utiliza la homilética, se utiliza la exégesis, se utiliza la filología, usted tiene que investigar el origen, el idioma, quién lo escribió, para quién, tiene que tener a su disposición materiales como un diccionario bíblico, un diccionario en hebreo, un diccionario en griego. eh, Hay libros que tratan acerca de las costumbres del pueblo de Israel en aquella época. Ese material usted lo tiene que tener para desarrollar un sermón expositivo. Es el más completo, es el que trae más bendición, pero es el más difícil, el que requiere más dedicación. Y también está el sermón interrogativo, que es a partir de una pregunta, ¿no? Por ejemplo, nuestra hermana Cristina desarrolló un sermón parecido que decía, ¿Dios se arrepiente? Ella desarrolló una enseñanza a partir de una interrogante, entonces se llama un sermón interrogativo. Y hay varios tipos de sermones, pero estos son los principales, ¿sí? Entonces, pues yo les bendiga, les doy las gracias, les paso a mi hermana Cristina el turno para que ella continúe y pues espero que haya sido de edificación. Gracias, hermano. No, pues gracias a ti, Julio. Yo me paso a retirar, ya te dejo a ti con la clase. Excelente. Muy bien. Tengo 5 minutos, menos de 5 minutos. Puntos clave. Puntos, es mucha información, hermanos. Julio abarcó de una manera, en resumen, la homilética de principio a fin. Entonces, puntos clave. Punto número 1. Tenemos que tener autoridad si queremos predicar y si el tema, porque a veces cuando nos invita a una iglesia nos pide un tema. Dice, quiero que prediques de esto. Si usted no tiene autoridad, usted tiene una área y que sabe que es un área donde Dios está trabajando con usted y usted no lo ha superado, es mejor decir que no, de verdad, porque a veces somos piedra de tropiezo. Nuestra predicación no va a tener autoridad. Punto número 2.
antes de de pararse en un púlpito, prepárese. Usted ya tiene que tener el tema y el objetivo. ¿Qué quiere usted? ¿Cuál es el objetivo de lo que usted va a predicar? Todo lo demás que dijo el hermano en cuestiones de las características de la persona, no diga sonsonetes, que son repeticiones, por ejemplo, la palabra o como decía el hermano, estoy orando y digo, sí, Señor, tú, Señor, puedes todo, ¿verdad, Señor? También muletillas, el de, pues es que, pues tons, yo las utilizo mucho, ¿eh? Module su voz. Module su voz. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Tengo 2 minutos. Vamos a hacer un ejercicio de una introducción. Todos y cada uno de ustedes me va a hacer una introducción y yo les voy a indicar cuál es su público y si los presentan anteriormente o no los presentan. Todos van a dar ahorita una introducción. Entonces, module su voz. Module su voz es, si yo estoy leyendo un pasaje bíblico, déjenme ver si por aquí tengo uno. Ah, sí, miren. Aquí tengo uno. Tengo del Sermón de la Pascua. Fíjense bien. Aquí dice mi voz. Uno, usted debe de saber leer bien. Si usted no sabe leer, si usted le falta, porque no tuvo una preparación de a lo mejor secundaria preparatoria, antes de usted dar un sermón, por favor, prácticamente apréndase lo que el texto bíblico. Usted no puede tener fallas de lectura. No puede decir unas cosas por otra. Debe usted tener una lectura excelente. Entonces, Éxodo capítulo 12, versículo 3. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Y si usted se da cuenta, yo cómo estuve modulando mi voz, o sea, en mi tono de voz se tiene que ver a dónde ya va a terminar el texto. Porque de hecho lo bajé, traté de bajarlo así, un animal por cada casa. Y entonces el público ya sabe que estoy terminando el verso. Cuando usted dé su versículo, déle oportunidad a la gente de encontrarlo. Es decir, yo lo tuve que hacer ahorita así porque es un ejemplo, pero si yo lo hiciera en vivo, es Éxodo, hermanos, acompañen por favor al libro de Éxodo, está en el Antiguo Testamento, vamos al capítulo 12, versículo 3, y hasta que yo escuche a la mayoría que ya tienen su cita bíblica, me arranco. Si no, los hermanos los pierdo. Ok, tengo 1 minuto, pero yo sé que me va a desconectar esto. Vamos a terminar esta sesión, la voy a finalizar. Se vuelven a conectar, le vuelven a dar clic al mismo link, y entonces vamos a hacer la parte 1, que es la parte práctica de que ustedes se presenten, para que se les vayan quitando los nervios. Y ya entre todo, bueno, entre Julio y yo, pues Julio les va a dar su opinión, yo les doy la mía y así nos retroalimentamos. ¿Les parece?